Balder había muerto y los dioses seguían llorando su pérdida. Estaban tristes, una gran lluvia gris caía incesantemente y no había alegría en el mundo. Tras regresar de su viaje por tierras lejanas, Loki no dio muestra del menor arrepentimiento. Era la época del banquete de otoño en el castillo de Aegir, cuando dioses y elfos se reunían en la morada del gigante del mar y bebían la cerveza recién fabricada en el caldero que Thor había traído del país de los gigantes mucho tiempo atrás. Loki también acudió a la fiesta y bebió demasiada cerveza. Bebió más allá de la alegría, las risas y las bromas, y cayó en un estado malhumorado y pensativo. Cuando oyó que los dioses elogiaban a Fimafeng, el sirviente de Aegir, por su celeridad y diligencia, se levantó rápidamente de su puesto y le asestó una cuchillada. Fimafeng murió al instante. Horrorizados, los dioses expulsaron a Loki del salón del banquete a la oscuridad de la noche. Pasó el tiempo y el festín prosiguió, pero con menos alegría. Entonces se produjo una conmoción en la puerta, y cuando los dioses y diosas se volvieron para ver qué sucedía, observaron que Loki había regresado. Estaba a las puertas del castillo y los miraba a todos con una sonrisa sarcástica. «No eres bienvenido», le advirtieron los dioses. Sin prestarles atención, Loki se dirigió al lugar donde estaba sentado Odín. «Padre de todos», le dijo. «Tú y yo mezclamos nuestra sangre hace mucho tiempo, ¿no es así?» «Así es», respondió Odín, dándole la razón. Loki sonrió. «¿No es cierto que juraste entonces, gran Odín, que no beberías en ningún banquete a menos que Loki, tu hermano de sangre, bebiera contigo?» El ojo gris de Odín encontró los verdes ojos de Loki, y el padre de todos fue el primero en desviar la mirada. «Dejemos que el padre del lobo coma y beba con nosotros», replicó Odín con un gruñido, y enseguida le pidió a su hijo Vidar que dejara espacio para que Loki se sentara a su lado. Loki volvió a sonreír con regocijo y malicia, pidió que le sirvieran más cerveza de Aegir y se la bebió de un trago. Esa noche, Loki ofendió a todos los dioses y diosas. A los dioses los llamó cobardes y a las diosas crédulas y poco castas. Cada insulto iba entretejido con la dosis justa de verdad para que resultara hiriente. Les dijo que eran tontos y les recordó ofensas y errores que todos creían afortunadamente olvidados. Se burló de ellos, los escarneció y sacó a relucir antiguos escándalos. No dejó de atormentarlos hasta que Thor llegó al banquete. Thor puso fin a la conversación de una manera muy sencilla. Le dijo al malicioso Loki que si no se callaba, echaría mano de Mjolnir para enviarlo al país de los muertos. Loki abandonó el salón donde los dioses celebraban su banquete, pero antes de marcharse, con paso vacilante se volvió hacia Aegir. «Has fabricado una cerveza excelente», le dijo Loki al gigante del mar, «pero no volverá a haber otro banquete de otoño en este castillo. Las llamas lo consumirán y el fuego te arrancará la piel de la espalda. Todo lo que amas te será arrebatado, lo juro». Se despidió de los dioses de Asgard y salió a la negrura de la noche. A la mañana siguiente, ya sobrio, Loki se puso a pensar en lo que había hecho la noche anterior. No sintió vergüenza, ya que arrepentirse no era propio de él, pero comprendió que se había excedido en sus ofensas a los dioses. Tenía una casa en lo alto de la montaña, cerca del mar, y decidió quedarse allí hasta que los dioses olvidaran sus insultos. Su casa tenía 4 puertas, una a cada lado, para poder divisar cualquier peligro que se acercara desde cualquier dirección. De día, Loki se transformaba en salmón y se escondía en una laguna al pie de la cascada de Franang, unas cataratas que bajaban por la ladera de la montaña. Un canal conectaba la laguna con un río, que a su vez desembocaba en el sur. A Loki le gustaba hacer planes y contraplanes. Sabía que mientras mantuviera la forma de salmón podía sentirse a salvo, porque ni siquiera los dioses eran capaces de atrapar a un salmón en movimiento. Pero empezó a dudar. ¿Habrá alguna manera de atrapar a un pez en las aguas profundas de la laguna al pie de las cascadas?, se preguntaba. ¿Cómo habría hecho él, el más astuto de los dioses, el más ingenioso inventor de estratagemas, para atrapar un salmón? Cogió un ovillo de cuerda y comenzó a anudarlo y entretejerlo hasta formar una red de pesca, la primera que se había fabricado desde el comienzo de los tiempos. Sí, pensó, si utilizara esta red, podría atrapar un salmón. Vamos a ver, se dijo, pensando ya en un plan contra su propio plan. ¿Qué haría yo si los dioses fabricaran una red como esta? Se puso a examinar la red que había creado. Los salmones saltan, pensó. Nadan contracorriente e incluso son capaces de remontar cascadas. Si los dioses usaran esta red, yo podría saltar por encima. De pronto, algo llamó su atención. Se asomó primero por una de las puertas de su casa y después por otra.
se sorprendió al ver que los dioses subían por la ladera y ya estaban muy cerca de su casa. Arrojó la red al fuego y la vio arder. Después se lanzó las cascadas Franang en forma de salmón plateado y desapareció en las profundidades de la laguna, al pie de la montaña. Los Aesir llegaron a la casa de Loki y se dividieron para postarse delante de las 4 puertas e impedir así su huida, en caso de que aún estuviera dentro. Kvasir, el más sabio de los dioses, entró por la primera puerta. En otro tiempo había estado muerto, y su sangre había servido para fabricar hidromiel, pero volvía a estar vivo. Al ver el fuego y el vaso de vino abandonado a medias, Kvasir dedujo que Loki había estado en la casa apenas unos instantes antes de la llegada de sus perseguidores, pero nada indicaba hacia dónde había podido huir. Con mirada atenta, Kvasir escudriñó el techo, y después examinó el suelo y el hogar donde ardía el fuego. «Esa especie de comadreja taimada y llorona ha huido», exclamó Thor, entrando por otra de las 4 puertas. «Puede haberse transformado en cualquier cosa, nunca lo encontraremos». «No te precipites», replicó Kvasir. «Mira». «No son más que cenizas», dijo Thor. «Sí, pero fíjate en la forma», respondió Kvasir. Se agachó, tocó la ceniza del suelo de la chimenea, la olió y después la probó con la lengua. «Es la ceniza de una cuerda que ha sido arrojada al fuego y ha ardido. Una cuerda como la de ese ovillo que hay allí en ese rincón». Thor hizo una mueca de impaciencia. «No creo que las cenizas de un cordel quemado vayan a decirnos dónde está Loki». «¿No lo crees? Fíjate otra vez en el patrón que ha quedado marcado. Es una malla entrecruzada, perfectamente regular». «Kvasir, estás perdiendo tu tiempo y el de nosotros admirando las figuras que han quedado marcadas en la ceniza. Es una tontería lo que haces. Cada instante que perdemos contemplando las cenizas es tiempo que gana Loki para huir cada vez más lejos». «Puede que tengas razón, Thor. Sin embargo, para fabricar una malla tan regular hace falta algo que marque y espacie los cuadrados, como ese trozo de madera que hay tirado en el suelo, al lado de tu pie. Además, sería preciso atar el extremo de la cuerda en algún sitio para tejer la malla, por ejemplo, en ese palo que sobresale del suelo, allí mismo. Después, habría que anudar la cuerda y entretejerla para formar una... me pregunto qué nombre le habría dado Loki a su invento. Yo lo llamaré red». «¿Por qué sigues parloteando?», dijo Thor. «¿Por qué te quedas mirando un montón de ceniza, un palo y unos trozos de madera cuando podrías estar persiguiendo a Loki? Kvasir, mientras estás ahí dándole vueltas a un montón de ceniza y diciendo tonterías, Loki se nos escapa. Creo que lo mejor que podríamos hacer con una red como esta sería usarla para atrapar peces», declaró Kvasir. «Estoy harto de ti y tus bobadas», suspiró Thor. «¿Para atrapar peces, dices? Está bien. Quizá Loki tuviera hambre y quisiera pescar para comer. Loki suele inventar cosas, es su costumbre. Siempre ha sido muy listo, por eso lo dejábamos vivir con nosotros. Tienes razón, pero piensa una cosa. Si tú fueras Loki, ¿por qué arrojarías a las llamas un artilugio para atrapar peces que acabas de inventar al saber que nosotros nos aproximamos?» «Porque», dijo Thor, frunciendo el ceño y pensando con tanta intensidad que se oyeron truenos entre las cumbres de las montañas lejanas. Exacto, para que nosotros no lo encontremos. Y la única razón para querer ocultarnos el artilugio sería para que nosotros, los dioses de Asgard, no lo utilicemos para atraparle». Thor asintió lentamente. «Ya veo», balbuceó y enseguida añadió, «Sí, supongo que sí». Y finalmente dijo, «Entonces Loki está escondido en la laguna de las aguas profundas, al pie de la cascada, convertido en pez». «Sí, exactamente. Sabía que lo adivinarías, Thor». Thor asintió con entusiasmo, sin estar del todo seguro de haber llegado a esa conclusión a partir de las cenizas en el suelo de la chimenea, pero feliz de haber descubierto dónde se escondía Loki. «Iré ahora mismo a la laguna con mi martillo», dijo, «y entonces...». «Será mejor que vayamos con una red», lo corrigió Kvasir, el dios sabio. Kvasir cogió lo que quedaba de cuerda y los trozos de madera para formar la malla. Ató al extremo del ovillo el palo y comenzó a desenrollar la cuerda y anudarla. Enseñó a los otros dioses lo que tenían que hacer y, al cabo de un momento, todos estaban tejiendo y haciendo nudos. Kvasir juntó todas las mallas que habían fabricado para formar una red tan ancha como toda la laguna y descendió hacia la cascada, al pie de la montaña. Un canal conducía al mar el agua de la laguna cuando ésta se desbordaba.
Al llegar al pie de las cataratas de Frannan, los dioses desplegaron la red que habían fabricado. Era una red enorme y pesada, tan larga que abarcaba toda la laguna desde un extremo a otro. Hicieron falta todos los guerreros de los Aesir para sostener una punta de la red y Thor para sujetar la otra punta. Los dioses empezaron por un extremo de la laguna, pasaron por debajo de las cataratas y siguieron avanzando por el agua hasta alcanzar el otro extremo, pero no atraparon nada. «Estoy seguro de que hay algo ahí abajo», dijo Thor. «Lo he sentido empujar contra la red, pero se ha sumergido más profundamente, hacia el fondo fangoso, y la red le ha pasado por encima». Kvasir se rascó la barbilla pensativo. «No importa, tenemos que hacerlo otra vez, pero en esta ocasión pondremos pesos en el fondo de la red para que nada pueda escabullirse por debajo». Los dioses recogieron piedras grandes con agujeros y las ataron al fondo de la red para que fueran los pesos. Después volvieron a adentrarse en la laguna. A Loki le había resultado muy fácil escabullirse la primera vez. Simplemente había nadado hasta el fondo de la laguna, se había deslizado entre dos piedras planas y allí se había quedado, mientras la red le pasaba por encima. Pero ahora comenzaba a preocuparse. En el frío y la oscuridad se puso a pensar. No podía cambiar de forma sin salir del agua, y aunque hubiese podido, los dioses lo habrían visto. Lo más seguro era conservar la forma de pez, pero estaba acorralado. Tenía que hacer algo que los dioses no esperaran. Probablemente pensarían que intentaría huir hacia el mar abierto. Si conseguía llegar al mar, estaría a salvo, pero antes tendría que bajar por el canal que desaguaba la laguna y allí quedaría sumamente expuesto a las miradas de los dioses. Jamás esperarían que nadara de vuelta por donde había llegado, en dirección a lo alto de la cascada. Mientras tanto, los dioses ya estaban arrastrando la red por el fondo de la laguna. Concentrados en distinguir todo lo que se movía en las profundidades, se llevaron una gran sorpresa cuando un pez plateado, más grande que cualquier salmón que hubieran visto nunca, saltó por encima de la red con un golpe de cola y empezó a nadar contracorriente. El colosal salmón remontó la cascada saltando y desafiando la gravedad, como si alguien lo hubiera arrojado por el aire. Kvasir gritó a los Aesir y les ordenó que formaran dos grupos, uno a cada extremo de la red. «No se quedará mucho tiempo en la cascada, está demasiado expuesto, el mar sigue siendo su única posibilidad de salvación, por eso, los dos grupos avanzarán y arrastrarán la red entre nosotros. Mientras tanto, tú, Thor, te situarás entre los dos grupos y cuando Loki intente saltar otra vez por encima de la red, lo atraparás al vuelo, como hacen los osos con los salmones, pero presta atención y no lo dejes escapar, es muy escurridizo». Thor respondió: «He visto a osos atrapar salmones cuando saltan. Soy más fuerte y rápido que cualquier oso, no lo dejaré escapar». Los dioses empezaron a arrastrar la red corriente arriba, hacia el lugar donde aguardaba el enorme salmón plateado. Loki pensaba y maquinaba sin cesar. Al ver que se acercaba a la red, supo que había llegado su momento más crítico. Tenía que saltar por encima de la red como había hecho antes, pero esta vez se dirigiría velozmente hacia el mar. Tensó los músculos como un muelle a punto de soltarse y entonces se catapultó por el aire. La reacción de Thor fue fulminante. Vio al salmón plateado resplandecer al sol y lo aferró con las dos manos colosales, como hace un oso hambriento cuando atrapa a un salmón al vuelo. Los salmones son peces muy escurridizos y Loki era el más escurridizo de todos los salmones. Se retorció e intentó deslizarse entre los dedos de Thor, pero el dios simplemente lo aferró con más fuerza y le apretó la cola tanto como pudo. Dicen que desde entonces los salmones tienen mucho más estrecha la base de la aleta caudal. Los dioses envolvieron al pez con la red y lo transportaron entre todos. El salmón empezó a boquear porque se ahogaba fuera del agua, se sacudió, se retorció y de repente se convirtió en un jadeante Loki. «¿Qué están haciendo?», dijo. «¿A dónde me llevan?». Thor hizo un gesto negativo y gruñó, pero no dijo nada. Loki se lo preguntó a los otros dioses, pero ninguno quiso explicarle qué estaba ocurriendo, ni mucho menos mirarlo a los ojos. Los dioses entraron en una cueva, y con Loki bien agarrado entre todos, bajaron a las profundidades. Del techo colgaban estalactitas y a su alrededor revoloteaban numerosos murciélagos. Siguieron bajando. Pronto llegaron a un pasadizo demasiado estrecho para cargar a Loki, por lo que le permitieron ponerse de pie y caminar entre ellos. Thor iba inmediatamente detrás de Loki, con una mano apoyada sobre su hombro. Descendieron un buen trecho,
durante mucho tiempo. En la cueva más profunda de todas había un fuego encendido, y al lado del fuego 3 personas aguardando. Loki la reconoció antes de verles el rostro y sintió que se le helaba el corazón. No, dijo, no les hagan daño, ellos no han hecho nada malo. Son tus hijos y tu esposa, oh Loki, fabricante de mentiras, replicó Thor. Había 3 grandes losas en aquella cueva. Los Aesir apoyaron cada losa de costado y Thor cogió el martillo y les abrió un orificio en el centro. Por favor, deja a nuestro padre en libertad, suplicó Narfi, hijo de Loki. Es nuestro padre, dijo Vali, el otro hijo de Loki. Han jurado que no lo matarían, es hermano de sangre de Odín, el más excelso de los dioses. No lo mataremos, dijo Vasir. Dime, Vali, ¿qué es lo peor que un hermano puede hacerle a otro? Traicionarlo, respondió Vali sin pensarlo 2 veces. Matarlo como Hod mató a su hermano Balder es abominable. Es verdad que Loki es hermano de sangre de los dioses, y como tal no podemos matarlo, prosiguió Vasir. Pero ningún juramento nos obliga ante ustedes, sus hijos. Entonces, Vasir pronunció ante Vali potentes palabras de transformación. De inmediato, la forma humana abandonó a Vali, y donde estaba el muchacho, apareció un lobo que echaba espumarajos por las fauces entreabiertas. El buen juicio de Vali se fue borrando de sus ojos amarillentos, reemplazado por un torbellino de hambre, furia y locura. El animal miró a los dioses, después a Sigyn, su madre, y finalmente vio a Narfi, pero rompió en un gruñido grave y prolongado, surgido de lo más hondo de su garganta, y se le erizaron los pelos del lomo. Narfi solamente retrocedió un paso antes de que el lobo se abalanzara sobre él. El joven Narfi fue valiente. No gritó ni siquiera cuando el lobo que había sido su hermano lo despedazó, le desgarró el cuello y dispersó sus entrañas por el suelo de piedra. El lobo, que había sido Vali, emitió un largo y potente aullido por la boca ensangrentada. Después saltó por encima de las cabezas de los dioses y se perdió en la oscuridad de la cueva, para no ser visto nunca más en Asgard, al menos hasta el final de los tiempos. Los dioses obligaron a Loki a tumbarse sobre las 3 grandes losas, con una debajo de los hombros, la segunda debajo de la entrepierna y la tercera debajo de las rodillas. Fueron a buscar los intestinos de Narfi y los hicieron pasar a través de los agujeros perforados en las losas, para sujetar de ese modo el cuello y los hombros de Loki. A continuación, le pasaron las entrañas de su hijo por la entrepierna y la cadera, y se las ataron a las rodillas y las piernas tan estrechamente que casi no se podía mover. Para terminar, los dioses transformaron los intestinos del hijo muerto de Loki en cadenas tan firmes y resistentes que parecían de hierro. Sigyn vio cómo los dioses ataban a su marido con las entrañas de su hijo, pero no dijo ni una palabra. No hacía más que llorar en silencio por el dolor de su marido y la muerte y la deshonra de sus hijos. En las manos sostenía un cuenco, pero todavía no sabía para qué. Antes de conducirla hasta la cueva, los dioses le habían indicado que fuera a la cocina a buscar el cuenco más grande que tuviera. En ese momento entró en la cueva Skadi, la giganta hija del difunto Thiassi y esposa de Jorn, el de hermosos pies. Llevaba algo enorme en las manos, algo que se retorcía y sacudía. Se inclinó sobre Loki y colocó sobre su cuerpo la criatura que transportaba, que se enroscó a las estalactitas suspendidas del techo de la cueva de tal manera que su cabeza quedó colgando justo por encima de la cabeza de Loki. Era una serpiente de ojos fríos, lengua temblorosa y colmillos que chorreaban veneno. El reptil silbó y una gota de veneno de su boca cayó sobre la cara de Loki y le quemó los ojos. Uno a uno, los dioses fueron abandonando la cueva, con expresiones de sombría satisfacción en la cara. Pronto no quedó más que Vasir en la caverna. Sigyn no dejaba de mirar a su marido encadenado y al cadáver destripado de su hijo, muerto por el lobo. «¿Qué es lo que van a hacerme?», le preguntó a Vasir. «Nada», respondió el dios. «A ti no vamos a castigarte. Puedes hacer lo que quieras». Dicho esto, salió de la cueva. Otra gota del veneno de la serpiente cayó sobre la cara de Loki, que soltó un alarido y volvió a retorcerse dentro de sus cadenas. La tierra temblaba con las sacudidas de Loki. Sigyn cogió el cuenco y se aproximó a su marido. No dijo nada, pero se quedó de pie junto a la cabeza de Loki, con lágrimas en los ojos, recogiendo en el cuenco las gotas de veneno a medida que iban cayendo de los colmillos de la serpiente. Todo esto sucedió hace muchísimo tiempo, en una época remota, cuando los dioses aún caminaban sobre la faz de la tierra. Pasó hace tanto tiempo que las montañas de entonces se han allanado por completo,
y los lagos más profundos se han convertido en áridas llanuras. Pero Sigyn aún sigue junto a Loki, como el primer día, contemplando las hermosas facciones de su marido y su expresión atormentada. El cuenco que sostiene se llena lentamente, gota a gota, pero al final el veneno llega al borde. Solo entonces Sigyn se separa de Loki y se marcha un momento para tirar el veneno. Durante su breve ausencia, la ponzoña de la serpiente cae sobre la cara de Loki y le quema los ojos. Entonces, el dios padece fuertes convulsiones, se sacude, se retuerce y se agita tanto y con tanta violencia que toda la tierra tiembla. Cuando eso sucede, los habitantes de Midgard decimos que ha habido un terremoto. Cuentan que Loki permanecerá encadenado en la oscuridad de las profundidades de la tierra y que Sigyn seguirá a su lado, sosteniendo el cuenco para recoger el veneno e impedir que le caiga en la cara y para susurrarle su amor, hasta que llegue el Ragnarok y con él el fin de los días.